Bien, entonces la clase anterior, que fue la introductoria, estuvimos hablando acerca de lo que es la agroecología, que tiene que ver la agroecología con la parte del cambio climático, cuáles son las estrategias para hacer frente al cambio climático, cómo hemos venido, como que digamos, la inserción de la agroecología para mitigar o reducir los efectos del cambio climático. Claro que no todas las provincias, no todos los estados realizan o tienen la misma estrategia de adaptación, puesto que son diferentes zonas geográficas, diferentes puentes ecosistémicos. Entonces, las formas de adaptación son individuales, ¿no? Entonces, de una u otra forma, a veces si nosotros revisamos estudios de investigación o artículos o papers, podemos encontrar de una u otra forma similaridad en cuanto a lo que son las estrategias de tecnologías para mitigar o adaptarse al cambio climático, ¿no? Con el contexto de la agroecología, pero sin embargo no todos tienen, como dije, esta misma similitud, sí, algunos unos más avanzados que otros y otros eh, pues no, en realidad no han tenido la forma de adaptarse. Por eso tenemos estudios en donde nos indican la vulnerabilidad, en especial de las comunidades o zonas rurales, indígenas más que todo, que sufren estas lamentables consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, se han realizado estudios. Hablemos que se realizó un estudio en el año 2015, estamos hablando ya casi como unos 10 años por ahí, en donde se ha realizado, mejor dicho, realizamos un estudio acerca de la identificación de estrategias del cambio climático que dos pueblos indígenas, Lencas y Pech, supuestamente tendrían que tener, ¿no? Es importante identificar esta. Sin embargo, se pudo reconocer que en este estudio, pues en realidad las comunidades no tenían conocimiento del cambio climático, claro que tenían la noción de cambios en la temperatura, en el nivel de lluvias o precipitaciones. Sin embargo, adaptarse a estos nuevos cambios no les fue fácil. Algunos dejaron de, inclusive, de dejar de laborar o de trabajar el suelo, la parte agrícola, y migrar o mover a las ciudades para poder sustentarse. Es decir, que tenemos una pérdida en el ámbito de lo que es la agricultura en general, ¿sí? Es decir, ya no se garantiza la seguridad alimentaria y de ello otras consecuencias que nosotros percibimos. Eso en esta cuestión, justamente hablando de lo que es la agroecología como tal y cómo el impacto genera estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, entonces la investigación es importante. Hoy por hoy acá en el Ecuador igual tenemos vacíos en relación a estudios relacionados a las estrategias de adaptación para hacer frente al cambio climático, es decir, volver a reconstruir las estrategias antiguas, los conocimientos antiguos en base a una ciencia que hoy es la investigación y generar y fortalecer la agroecología, ¿no? Entonces nos falta mucho, al menos también de la región amazónica, que falta mucho por estudiar, mucho por conocer acerca de estas estrategias, acerca de las prácticas agroecológicas, acerca de las prácticas de permacultura, acerca de los diversos diseños de formas de prácticas sostenibles que sin lugar a dudas algunas comunidades lo deben estar practicando y que no han sido evaluadas o reconocidas, que es importante descubrir y realizar un efecto multiplicador como se dice, ¿no? En la ciencia. Bien, entonces, visto esto, les estaba indicando que esta clase, el día de hoy, vamos a ver cuáles son las causas e impactos ambientales de la contaminación del suelo. Si bien es cierto, sabemos que de una u otra forma la contaminación del suelo afecta a nuestra vida de manera directa e indirecta, ¿sí? Primero, conociendo que el suelo es un recurso finito, es un recurso limitado,
que significa que de acuerdo a su pérdida, a su degradación, en otras palabras, no es fácil de recuperarla, ¿sí? Inclusive sabemos que tarda millones de años para simplemente formar un pequeño centímetro, un centímetro de suelo, ¿no? Que sabemos que viene desde la transformación de la roca. Entonces, los suelos afectan a los alimentos que comemos, así como también al agua que nosotros bebemos, así también al aire que respiramos y por consecuente a nuestra salud y a todos los organismos del planeta, ¿sí? Sin suelos sanos no podremos producir nuestros alimentos, es una realidad. Para aquellos que somos agricultores y aunque no lo seamos y vivimos en el campo, conocemos un poco del suelo, digamos, sabemos que sin suelos no vamos a poder producir. Estadísticamente sabemos que en Ecuador la mayor parte de nuestros suelos ya son suelos conocidos como suelos degradados. Sabemos que la actividad agrícola, el proceso de industrialización ha degradado, ha erosionado el suelo. La mayoría de los suelos agrícolas que tenemos en el Ecuador son suelos desnudos prácticamente y aún así hoy por hoy se sigue en esa misma práctica de insostenibilidad. A pesar de que el Ministerio de la Agricultura hace sus esfuerzos, pero no es tan significativo, no ha sido tan preocupante de esta entidad por hacer o por generar una conciencia, porque el hecho es que la agricultura no solamente se basa en la agricultura intensiva, ¿sí? Sabemos que existe una agricultura intensiva, pero también tenemos una agricultura de huerto, una agricultura de casa, una agricultura de comunidades indígenas que de una u otra forma, con la globalización, sabemos que las prácticas sostenibles han sido cambiadas y ahora todo este sistema que antes se podría decir que era agroecológico ha sido alterado y los suelos se vienen contaminando y degradando, ¿sí? Entonces sabemos que a nivel general el 95% de nuestros alimentos se producen directa o indirectamente de nuestros suelos, ¿sí? Eh, Además, es importante recalcar que los suelos sanos son una clave para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Y obviamente, sí, son la clave para garantizar hoy por hoy la seguridad alimentaria, pues obviamente será para garantizar una futura sostenibilidad. Es decir, si tenemos una calidad del suelo al día de hoy, o al menos se considera calidad del suelo de acuerdo a los límites permisibles indicados por la normativa del suelo, es importante conocer que si hablamos de sostenibilidad, tenemos que garantizar que este suelo del cual nosotros nos alimentamos, pues sea en la misma medida, en esa misma calidad, en lo posible, que sea y que sea permanente para nuestras futuras generaciones. Entonces, la agroecología es parte de la garantización de la sostenibilidad a largo plazo del recurso suelo. ¿Sí? Es una estrategia más para buscar esa sostenibilidad, ¿sí? Entonces es importante conocer, es importante saber mantener la producción de alimentos a base de este sistema, de poder mitigar, como ya bien hablamos, y de adaptarnos al cambio climático. Sabemos que el suelo también es una parte esencial, no simplemente porque nos da alimentos, no, sino también sabemos que el suelo es una esponja, es aquel que filtra el recurso agua, ¿sí? Sabemos que si nosotros colocamos o fumigamos o fertilizamos con químicos sintéticos, con herbicidas, fungicidas, entre otros, nuestra capa de suelo está totalmente reteniendo todos esos componentes químicos que al venir la lluvia o al ingresar o activar el sistema de riego o aspersión, entre otros, va a generar
que éstas se filtren por el suelo y si el suelo no es saludable y no permite la absorción por las raíces de las plantas, esto lo que va a ocurrir es filtrarse a través del suelo, es decir, moverse a través de las profundidades del suelo estos contaminantes y contaminar nuestra fuente de agua subterránea, los manantiales, entre otros. Entonces, por eso es que se busca garantizar un suelo de calidad para que pueda filtrar el agua de la mejor manera y mejorar también de una u otra forma la resiliencia ante inundaciones, así como también sequías y mucho más. Un suelo de calidad garantiza eso. Sin embargo, tenemos amenazas invisibles que están poniendo en peligro los suelos y todo lo que en realidad este suelo nos ofrece. ¿Sí? Entonces la contaminación del suelo provoca una reacción en cadena, ¿sí? Altera la biodiversidad del suelo, es decir, todo lo que tiene el suelo, sus macro, microorganismos, es decir, sus gusanos, sus bacterias, sus microbios, entre otros, toda la parte viva del suelo, organismos vivos del suelo, pues en realidad ha sido y está siendo alterado de una forma que reduce la materia orgánica que contiene este mismo suelo y la capacidad de este mismo suelo por esta pérdida de reducción de materia orgánica en la forma de actuar como filtro de agua, ¿sí? Es decir, que ya no vamos a tener inclusive calidad de agua, ¿sí? También se contamina el agua almacenada en el suelo y el agua subterránea de una forma que les mencionaba que provoca un desequilibrio a la final de los nutrientes, porque obviamente no va a permitir que las plantas o el cultivo absorba esos nutrientes. Entre los contaminantes del suelo más comunes, nosotros encontramos en este caso, y antes de, como decir, me ayudan por favor con los micrófonos. Gracias. Entonces, antes de hablar de los contaminantes como tal, es importante que nosotros conozcamos la contaminación del suelo de origen puntual y difusa. Sí, no es una materia explícita de conocer de contaminantes, simplemente hay que saber que cuando hablamos de contaminación de origen puntual es que se da en un solo lugar, en un tiempo determinado y no se esparce mucho, digamos, hablando de la expansión, ¿sí? Entonces, hablamos nosotros en este sentido de origen puntual, específicamente en este caso podemos tomar esta imagen de ganado que vemos aquí. Es una contaminación de suelo de origen puntual porque está estabulado el ganado y ahí tenemos lo que es los lixiviados, toxinas que se filtran a través del suelo si no son tratados. Está el estiércol de ganado. Y difusa es puntual y a la vez difusa porque en realidad, a pesar de que la fumigación hace que estos químicos caigan al suelo, de una u otra forma es difusa porque sabemos que también contiene partículas volátiles gaseosos que van a la atmósfera y se van dispersando. Y por otro lado, también a través de si se filtra, si no es un suelo de calidad, este contaminante filtrarse irse moviendo a través de lo que es la parte subterránea. Como les decía, entonces ahí se hace difuso, se va expandiendo la contaminación. Entonces, las fuentes de contaminantes del suelo se consideran dos fuentes geogénicas naturales y fuentes antropogénicas. Cuando hablamos de fuentes geogénicas naturales, estamos hablando que la contaminación del suelo puede darse de una forma natural. Por ejemplo, cuando existen erupciones volcánicas, sí, las cenizas y todo eso alteran ya la capa del suelo como tal así como también un incendio forestal ocurrido hoy por hoy que se genera, ¿no? De acuerdo al cambio climático de manera natural. Sí, también todas esas cuestiones alteran la calidad y la capacidad del suelo. Entonces, la contaminación del suelo ocurre por fuentes naturales.
¿ok? Y por otro lado, también ocurre por fuentes antropogénicas y conociendo como antropogénicas a las actividades que el hombre realiza, es decir, que nosotros, la población presente, actual, realiza todo tipo de actividad, genera contaminación al suelo. ¿Sí? Entre esas fuentes antropogénicas o actividades que realiza las personas, la población, tenemos aquí actividades industriales, la minería, las infraestructuras urbanas y transportes, la generación y eliminación de desechos de aguas residuales, actividades militares y guerras, actividades agrícolas y ganaderas. En actividades industriales, sabemos que, como dije, todo tipo de actividad que realice el hombre genera contaminación. En este caso, en actividades industriales podemos hablar, qué sé yo, de una fábrica de cemento, ¿sí? Que tiene sus emanaciones, sus partículas, que por la lluvia ya regresa como lluvia ácida y genera la contaminación al suelo. También tenemos otro tipo de actividades industriales, por ejemplo, hablemos bueno, entidades que se encargan del lavado de cuero y refinación de cuero para prendas, ¿no? Que realizan una actividad de lavado con agua y genera aguas residuales, hay muchos contaminantes y estos van a parar de una u otra forma a nuestros suelos. ¿Cómo van a parar de una u otra forma a nuestros suelos? Sabemos que estas actividades, estas aguas no tratadas por lo general o algunas que más o menos son tratadas, pero que no cumplen con la normativa porque sabemos que no todas son vigiladas y controladas, pues están en el cauce del río, ¿no? Entonces viene la actividad agrícola, que sin estar conscientes tampoco hay que echarle toda la culpa, digamos, entonces ellos toman este caudal del río, el agua, por sistemas de riego, por aspersión, pues botan en sus cultivos. Entonces afectan a la calidad de sus cultivos, así como también al suelo directamente. Entonces, de esa forma se realiza la contaminación del suelo, ¿no? A través de actividades agrícolas. ¿Ok? De esto podemos hablar un montón de actividades agrícolas que ustedes ya se estarán imaginando en su cabecita, de algunas actividades que ocurren a nuestro alrededor. Por ejemplo, hablemos de actividades de la industria petrolera, por ejemplo, que es una actividad industrial, ¿no? Que por lo general esta actividad es una de las más peligrosas y que el suelo en realidad no tiene retorno. Según nos indican, los estudios realizan actividades de remediación, de bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburos. Sin embargo, sabemos que el retorno o la recuperación del suelo al 100% en su calidad no ocurre. ¿Sí? Sabemos que el suelo sigue contaminado. Para estar libre de contaminación tendrían que pasar millones de años para recuperarse como tal, ¿sí? De una u otra forma, la ciencia garantiza, nos indica que cumple con las normativas, lo que indica que existe una recuperabilidad, pero eso a la larga sabemos si supuestamente nosotros sembramos en un suelo contaminado por hidrocarburos, es decir, tratado y recuperado, pues en realidad no vamos a tener la misma calidad del producto del cultivo en comparación con un suelo sano, además de que este cultivo genera un producto, ya sea, qué sé yo, alguna fruta, algún grano, etcétera. En realidad, pues esta contiene dentro de su producto como tal o su fruta algunos contaminantes persistentes, ¿sí? A la larga hay estudios, no muchos, pero hay estudios ya que evidencian que existe una acumulación de elementos que perjudican la salud de las personas y que generan cáncer y tumor. Entonces, de una u otra forma estamos hablando de un impacto a largo plazo, pero existe la contaminación, ¿sí? Hay estudios, como digo, nosotros igual como instituto realizamos
un muestreo de suelos contaminados allá en Limoncocha por derrame de hidrocarburos, ¿no? Acá en el socavón que hubo el derrame y obviamente pues el río baja, ¿no? Y fuimos hasta Limoncocha para ver el impacto que tuvo en esta zona y se muestraron el suelo y se pudo conocer. Claro que en realidad hacer un estudio de ese tipo no es fácil y a la vez también reconocer que no solamente se evaluó si cumple o no con la normativa, porque de una u otra forma hablar de números es como que decir, ah, bueno, ya cumplimos con los números de la normativa, ¿no? Que son los números límites permisibles que consideran la calidad del suelo. Sin embargo, a este suelo se le hizo las pruebas de toxicidad, ¿sí? El cual nos permite ver si en realidad el suelo es capaz de permitir que una semilla germine o no a la misma magnitud que un suelo no contaminado. Hicimos esa prueba, sin embargo, se considera que hay que estudiar en otras plantas nativas, porque en realidad nosotros para estudios o con fines de titulación, digamos, se hizo como de una forma rápida, digamos, con lactuca sativa, es decir, con lechuga. Sabemos que no es algo originario netamente de Amazonía. Entonces, nuestra recomendación era realizar las pruebas de toxicidad directamente con plantas de la zona, plantas endémicas de la zona, ¿sí? En este caso nosotros hicimos así, como dije, por tiempo. Sin embargo, pues nos mostró que no estaba tan malo que digamos en los niveles de toxicidad, pues permitía la germinación en un 70-75%. Pero a la larga, como digo, en estudios de salud, pues hay que ir estudiando. Pero es en sentido de cómo fluctúa en su parte de germinación. Entonces hay muchas cosas que hablar de las actividades industriales en este caso, ¿sí? De ahí tenemos la minería, recordemos que para la explotación minera, de igual forma hablamos del impacto del suelo, calidad de agua, los metales pesados que en estas se están generando, el arsénico, el aluminio, entre otras que inmiscuyen en la calidad del suelo y que de una u otra forma afecta el suelo. Las infraestructuras urbanas y de transporte. Bueno, o sea, y de acuerdo al video, no sé si recuerdan el video que vimos la clase anterior. El video prácticamente nos decía que debemos cuidar que nuestra capa fértil pues no sea tapado o inundado, digamos. Es decir, hay que evitar en lo posible de que se siga construyendo canchas sintéticas, digamos, de una u otra forma, que hace que ya no tengamos acceso a un suelo aprovechable que garantice la seguridad alimentaria, ¿sí? Y de transporte hablamos, por ejemplo, la construcción de carreteras, que de una u otra forma va destruyendo el suelo y también realiza la contaminación. Sí, la movilización de transportes también de una u otra forma realiza la contaminación. No es que simplemente destrozamos el bosque, talamos el bosque y ponemos ahí el pavimento y bueno, que pase el vehículo y no pasó nada, no. En realidad, aparte de eso, el movimiento, como es vehicular, sí genera el impacto en el suelo. ¿Y por qué? Porque estas, si bien es cierto, en su movilización a través de la combustión, están tirando a la atmósfera gases, ¿sí? Smog, en otras palabras, que estos no directamente están yendo a la atmósfera, parte de ellas, las partículas, están yendo al suelo. No sé si ustedes se han fijado en las orillas de las Panamericanas, que si ven a esas plantitas por ahí, algunas que logran sobrevivir, pues están muy negras, ¿no? Entonces, todo esto pues es una muestra de cómo el smog, los transportes, de una u otra forma afectan a la calidad del suelo. Sí, y por esa razón también es prohibido, como que digamos, ¿cómo se diría? Prohibido el pastoreo,
cerca de las riberas o de los laterales de las Panamericanas. Y hay muchas personas que pastorean, ¿no? Y de una u otra forma se come el animal. ¿Y qué estamos realizando? Estamos realizando una bioacumulación, es decir, estamos nosotros consumiendo un animal contaminado y a la larga esperamos ya un déficit en nuestra salud. Sí, es una bioacumulación que está ocurriendo. De ahí la generación y eliminación de desechos y aguas residuales, si bien es cierto, muchas comunidades, no todas tienen acceso a servicios básicos como una planta de agua de tratamientos de aguas residuales, un sistema de alcantarillado. En realidad, mucha población que no tiene acceso a estos recursos, lo que hacen es simplemente mandarle al suelo así, sin tratamiento, y eso genera la contaminación del suelo, las aguas residuales, la misma basura, que tampoco llegan los sistemas de recolección para estos sectores, y esta misma basura también es otro de los impactos a la calidad del suelo. Entonces, el crecimiento urbano, la población, el crecimiento de la población, etcétera, genera también la contaminación al no tener los recursos necesarios básicos o servicios básicos, como es eh, el sistema de alcantarillado, el sistema de recolección, el sistema de tratamiento de aguas residuales. Y por consiguiente tenemos actividades militares y guerras, ¿sí? Conocemos esta actividad, tal vez no muy de cerca, en las fronteras sí las conocemos, ¿sí? Hemos escuchado muchas actividades hoy por hoy últimamente de actividades militares, ¿sí? Que estas también generan actividades que contaminan al suelo, ¿sí? Con su liberación de elementos pesados. Y también dentro de las actividades militares y guerras, hablemos del caso muy escuchado de contaminación, que es el caso de Chernobyl. Si ustedes pueden ver un documental del caso de Chernobyl, que es una contaminación atómica, en realidad por radiación nuclear, sería buenísimo. Les recomiendo que vean eso. Ah, y otra cuestión de ese mismo, del caso de Chernobyl, no sé si escucharon, pero recientemente salió que se empezaron a liberar aguas tratadas de esa planta nuclear, ¿sí? Que contenía los radioactivos. Según estudios han demostrado que no va a tener un impacto. De una u otra forma existe y va a existir el impacto, pero en nuestros océanos ya se está liberando el agua contaminada, se podría decir de una u otra forma, que según científicos no va a alterar nada, pero sabemos que sí va a alterar y bueno, eso se verá a través del tiempo, pero quiero que sepan que ya se está efectuando la liberación de aguas nucleares en nuestros océanos. Entonces, si no sabían del tema, pues vayamos a ver, ese tema es una noticia boom, eso pasó en el año recientemente, en agosto, septiembre por ahí del 2023 que inició la liberación de aguas tratadas a nuestros océanos, que también contamina el suelo. ¿Cómo? Pues porque sabemos que si bien es cierto, si existe una tecnología de vanguardia, las aguas del mar hoy por hoy son usadas, son tratadas y son usadas para aguas de consumo o inclusive para aguas para el sistema de riego. Entonces, ahí tenemos otro impacto que hablar, ¿sí? De ahí las actividades agrícolas y ganaderas. Este pareciera que no contamina, pero en realidad las estadísticas muestran que la actividad agrícola y ganadera, en especial las ganaderas, realizan una contaminación alarmante y que están en tercer lugar. Sí, es una posición alarmante. Esta actividad genera mucho dióxido de carbono, mucho impacto directo al suelo. ¿Por qué? Porque no son tratados los residuos, viendo la parte de la ganadería, y en el ámbito agrícola, pues en realidad las malas prácticas agrícolas, el uso insostenible de los químicos sintéticos, que ya sabemos de cuáles estamos hablando.
Y en fin, entonces podemos seguir hablando un montón acerca de esto, ¿no? Entonces, la contaminación del suelo es devastadora. Sí, para el medio ambiente y tiene consecuencia para todas las formas de vida y las afecta, ¿sí? Las prácticas insostenibles, en este caso, como decía, pues obviamente estas van a reducir la materia orgánica del suelo y obviamente facilitarán con esta reducción la transferencia de contaminantes a toda la cadena alimentaria. Por ejemplo, el suelo contaminado puede liberar contaminantes en las aguas subterráneas que luego se acumulan en los tejidos de las plantas y pasan a los animales que pastan, ¿sí? Y luego de esta a las aves y pues finalmente llega a los humanos cuando nosotros nos alimentamos de las plantas y de los animales. Entonces, estamos realizando un efecto bioacumulador, ¿no? Los contaminantes en el suelo, las aguas subterráneas y en la cadena alimentaria, pues en realidad causan diversas enfermedades, ¿sí? Y una parte de la población, que son consecuencias de estas, y a su vez también, pues a corto y largo plazo, pues se generan intoxicaciones o enfermedades crónicas a largo plazo, como les indicaba, como el cáncer, ¿sí? Entonces hay que tener claro, ¿no? Entonces, pero ustedes dicen, bueno, ese es el problema, tiene una contaminación ambiental, el impacto es en nosotros la salud, pero es lo único que vemos, pero hay que ir más allá, porque el impacto, más allá del impacto ambiental, la contaminación del suelo también tiene que ver con dinero, ¿sí? Es un elevado coste económico debido a la reducción en los rendimientos. Sí, si nosotros dañamos el suelo, obviamente no vamos a tener un alto rendimiento en nuestros cultivos. Vamos a reducir ese rendimiento, ¿sí? Y no solamente el rendimiento, vamos a reducir la calidad de los cultivos. Sí, eso es tan evidente para aquellos que son agricultores, saben perfectamente de lo que estamos hablando, pero es un efecto directo, ¿sí? La prevención, esta contaminación debería ser una prioridad en todo el mundo. Deberíamos prevenir esto y el hecho de que la gran mayoría de los contaminantes sean resultado de la acción humana significa que somos directamente responsables de realizar los cambios necesarios pues para garantizar un futuro con menos contaminación y pues más seguro, ¿no? Como al inicio decíamos. Entonces es importante conocer esta parte, ¿no? Y hablar, como dije, del factor económico, no solamente es en el rendimiento. Por ejemplo, si tenemos un suelo contaminado, pues aparte nos toca realizar la restauración y hay que aplicar las tecnologías nuevas y aplicar esas tecnologías de restauración, de recuperación del suelo, pues tiene costo, tiene dinero que ser invertido o gastado. ¿Sí? De una u otra forma. Entonces, la contaminación del suelo afecta a todos los ámbitos, todo lo que comemos, todo lo que bebemos, todo el aire que respiramos, nuestra salud y todo lo que es y lo que hay en nuestro planeta. Entonces, con esto ya finalizamos esta parte de lo que es la contaminación como tal, ¿sí? Vamos a ver, ya. Entonces aquí vemos en la imagen, ¿sí? Todo tipo de actividad de los que hemos estado hablando, ¿sí? De contaminación por explotación minera, aguas residuales, el mal manejo de desechos, como por ejemplo vemos aquí las pilas, que en general tienen un alto contenido, en este caso con mercurio, ¿sí? De contaminación. Y aquí, pues miren a cielo abierto, los vertederos, el mal manejo de residuos de una u otra forma. Y la práctica agrícola, que ya hemos hablado de por sí, cómo esto se mueve y afecta. ¿Sí? Entonces aquí los impactos de la contaminación del suelo en la cadena alimentaria y los servicios ecosistémicos, ya he dado un ejemplo, y contaminación del suelo, absorción por plantas y contaminación cadena alimentaria.
De la misma forma, si el suelo está contaminado, obviamente la planta absorbe estos contaminantes y obviamente esa es la lechuga, esa es la verdura, esa es la fruta que consumimos y pues estamos acumulando nosotros lo que absorbió la planta y a la larga esperamos enfermedades crónicas como indiqué. El impacto de la contaminación del suelo causada por la agricultura en los servicios ecosistémicos está fertilizantes sintéticos, acidificación y pérdida de cultivos, plaguicidas, estiércol, residuos urbanos en la agricultura. Todas estas cuestiones generan un impacto y generan impacto negativo. Entonces, riesgos para la salud humana asociados a la contaminación del suelo, vías de exposición de los seres humanos a los contaminantes del suelo y sus efectos en la salud. Los suelos como depósito de bacterias y genes de resistencia a antimicrobianos. A esto me quiero referir en una como última instancia. Los suelos como depósito de bacterias y genes de resistencia a antimicrobianos. Bien. Consideramos un suelo de calidad dentro del ecosistema que genera su papel normal, un suelo afectado no va a poder tener esta capacidad. Por ejemplo, hablemos hoy por hoy de los OMGs, que son semillas genéticamente mejoradas, o también conocidos como organismos genéticamente mejorados, que es OGM o OMG, ¿sí? En sus siglas en inglés. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estas semillas que son genéticamente mejoradas vienen de un, ¿cómo sería? De un laboratorio en donde se ha insertado la mejor genética en una semilla, pero de una semilla criolla, y hace que esta semilla sea resistente a plagas, resistente, qué sé yo, pongámosle a sequía, resistente, qué sé yo, a muchas lluvias o precipitación. No sé si hablo en palabras técnicas o no, bueno, muchas lluvias, digamos. Entonces, sería una planta ideal, pero aquí viene el pero. Esta semilla no tiene la capacidad de reproducirse, es decir, es una semilla estéril porque tiene esta condición genética, ¿sí? Entonces significa que es una semilla que se siembra a la primera germina, pero no va a poder reproducirse de lo que produzca esta semilla. Otra semilla no tiene la capacidad de reproducción como se esperaría para la segunda generación, ¿ya? Entonces empieza ya esta semilla modelo, sí, a ser sembrada, digamos, sí, empieza esta semilla modelo a crecer y todo, pero en el lapso de su crecimiento viene el agricultor y empieza a echarle, qué sé yo, para alguna plaga que tenga esta plantita, y bueno, ok, muere. Sin embargo, al ser esta planta más resistente a una plaga, hace que eventualmente aparezca otra plaga que sea mucho más fuerte a lo que resista la planta y empiece a atacar a la planta. Eso significa que necesitamos